Elena Suárez apretó el volante de su viejo Volkswagen mientras esperaba que el semáforo cambiara. El tráfico de la Ciudad de México era despiadado a las 3 de la tarde, especialmente en Reforma. Revisó su reloj. Quedaban 20 minutos para su cita en el bufete de abogados Vega y Asociados. El sobre con los resultados de los últimos análisis de Ana María pesaba en su bolso como plomo. «Son 700,000 pesos», había dicho el oncólogo esa mañana. «El tratamiento experimental es la mejor opción para su hermana, señorita Suárez, pero el seguro no lo cubre». El edificio corporativo se alzaba como una aguja de cristal contra el cielo gris de la capital. Elena estacionó en la zona de visitantes, consciente de que su bocho del 98 desentonaba entre los Audi y BMW. En recepción, una mujer de traje sastre la evaluó con discreta desaprobación antes de dirigirla al piso 23. Roberto Vega la esperaba en una oficina con vista panorámica a la ciudad. A sus 50 años, el abogado emanaba esa confianza que solo da el poder manejar los hilos del destino ajeno. «Señorita Suárez, agradezco su puntualidad», dijo, señalando una silla de piel. «Mi cliente tiene una propuesta para usted». «¿Su cliente?» La puerta se abrió. Daniel Montero entró como si el edificio le perteneciera, y probablemente así era. Elena lo reconoció de inmediato. Su rostro aparecía frecuentemente en las revistas de negocios que hojeaba mientras esperaba en el hospital. El magnate inmobiliario se aflojó el nudo de su corbata Hermès antes de sentarse. «Señorita Suárez», su voz era más áspera de lo que Elena esperaba. «Necesito una esposa por 30 días». Elena parpadeó, segura de haber escuchado mal. «Disculpe, ¿qué?» «Mi abuela está muriendo», continuó Daniel, sin rodeos. «Su último deseo es verme casado. Necesito a alguien que interprete ese papel durante un mes. Después nos divorciamos discretamente». Roberto Vega deslizó un sobre manila sobre el escritorio. «El contrato estipula 2 millones de pesos como compensación. 1 millón al firma, otro al finalizar». Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Con ese dinero podría pagar el tratamiento de Ana María y aún quedaría suficiente para las deudas del hospital. «¿Por qué yo?», logró preguntar. «Su perfil es ideal», respondió Vega. «Educada, sin antecedentes, sin familia excepto una hermana enferma. Además, su situación económica actual la hace receptiva a este tipo de arreglos». Elena apretó su bolso. La humillación ardía en sus mejillas, pero los números no mentían. 700,000 para Ana María, más las deudas anteriores, el alquiler atrasado. «Tienen hasta mañana para decidir». Daniel se levantó, ajustándose el saco. «El contrato incluye cláusulas de confidencialidad y especifica sus obligaciones. Sin contacto físico, por supuesto». Mientras lo veía salir, Elena pensó en su hermana menor, en las noches en vela junto a su cama de hospital, en las promesas susurradas de que todo estaría bien. Miró el sobre en el escritorio. 30 días de mentiras, a cambio de una oportunidad de salvar a Ana María. «¿Necesita tiempo para pensarlo?», preguntó Vega. Elena tomó el sobre. «No», respondió, su voz más firme de lo que se sentía. «¿Dónde firmo?». Roberto Vega sonrió, sacando una pluma Mont Blanc de su chaqueta. El contrato ya estaba marcado en las líneas correspondientes, como si hubieran sabido que no tendría otra opción. La sala de juntas del bufete Vega y Asociados se había convertido en un salón de ensayo improvisado. Elena repasaba por tercera vez la historia que habían fabricado mientras Daniel revisaba correos en su celular. «Nos conocimos hace 8 meses en la inauguración de una galería en la Roma Norte», recitó Elena. «Usted estaba interesado en una pieza de arte abstracto y yo trabajaba como consultora cultural del evento». «Traductor freelance y consultora cultural», murmuró Daniel sin levantar la vista. «Suena creíble para alguien que conduce un Volkswagen del siglo pasado». Elena ignoró la pulla. «Después de 3 meses de citas discretas, decidimos mantener nuestra relación en privado para evitar la atención mediática». Roberto Vega asintió, satisfecho. «La historia es sólida. Elena tiene el background educativo para sostenerla. Licenciatura en Letras Hispánicas, maestría en traducción. Nadie cuestionará su presencia en círculos culturales». «¿Y mi familia?», preguntó Daniel, guardando finalmente su teléfono. «Ana no se va a tragar esto tan fácil». «Tu prima es la menor de nuestras preocupaciones», respondió Vega. «Doña Mercedes es la prioridad. Los médicos dicen que le quedan 3 meses».
Máximo. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Está seguro de que esto es lo que quiere? Mentirle así a su abuela. Lo que quiero es darle paz en sus últimos días, cortó Daniel. Ella me crió después de que mis padres murieron. Me lo ha dado todo. Si su último deseo es verme casado, le daré ese gusto. Se hizo un silencio incómodo. Elena pensó en Ana María, en cómo ella también haría cualquier cosa por darle consuelo. Necesitamos hacer esto con Vicente, continuó Vega. Elena se mudará a tu penthouse mañana, habitaciones separadas, pero deben ser vistos juntos en lugares estratégicos. ¿Mañana? Elena se alarmó. Necesito organizar algunas cosas, mi hermana. Su hermana seguirá recibiendo atención en la clínica privada como acordamos, interrumpió Daniel. Ya está todo arreglado. El millón inicial se depositará esta tarde en su cuenta. Elena asintió, recordándose por qué estaba allí. Un mes de su vida a cambio de la vida de Ana María. Era un trato justo. Hay algo más, añadió Vega, sacando otro documento. Necesitamos que firme esto. ¿Otro contrato? Una declaración de patrimonio independiente, para proteger los bienes de Daniel en caso de que intente... No me interesa su dinero, cortó Elena, más allá de lo acordado para el tratamiento de mi hermana. Daniel la miró por primera vez con algo que no era indiferencia. ¿Por qué aceptó realmente este trato, señorita Suárez? Elena sostuvo su mirada. Por las mismas razones que usted, señor Montero. A veces las mentiras son más piadosas que la verdad. El resto de la tarde lo dedicaron a pulir detalles, gustos, hábitos, pequeñas manías que una pareja debería conocer. Elena memorizó que Daniel tomaba su café sin azúcar, que era alérgico a los mariscos, que dormía del lado derecho de la cama. Última cosa, dijo Vega antes de terminar. La prensa. Cuando la historia salga y saldrá, mantengan la versión oficial. Nada de improvisar. Elena guardó los documentos en su bolso, sintiendo el peso de su nueva realidad. 30 días. Solo tenía que mantener la mentira por 30 días. La recogeré mañana a las 9, dijo Daniel mientras salían. Mi chofer llevará sus cosas al penthouse. Tengo auto, puedo... No más Volkswagen, sentenció él. Mi esposa no puede verse llegando en ese carro. Elena lo vio alejarse en su Mercedes negro, preguntándose en qué se había metido. Su teléfono vibró. El banco confirmaba el depósito del primer millón. No había vuelta atrás. El penthouse de Daniel ocupaba el último piso de una torre en Polanco. Elena observó su reflejo en el elevador, falda lápiz negra, blusa de seda, tacones moderados. Su antiguo guardarropa de cuando ejercía como médico, antes de que todo se derrumbara. Su habitación está al final del pasillo, explicó Marta, el ama de llaves, mientras le mostraba el apartamento. El señor Montero ordenó que le acondicionáramos el vestidor. Elena contuvo la respiración al ver su nueva recámara. Era más grande que todo su departamento en la Narvarte. A través de los ventanales, el bosque de Chapultepec se extendía como una alfombra verde. El señor llegará para la cena, continuó Marta. Siempre come a las 8. Gracias, Marta. ¿Podría indicarme dónde...? El timbre del celular la interrumpió. El hospital. ¿Ana María está bien?, preguntó Elena, alejándose hacia el vestidor. Su hermana está estable, respondió la enfermera, pero la señora Mercedes Montero sufrió una crisis. El doctor Ruiz solicita la presencia de su nieto urgentemente. Elena sintió que el estómago le daba un vuelco. ¿La señora Montero está en este hospital? Centro Médico ABC, habitación 542. Marcó el número de Daniel 3 veces antes de que contestara. ¿Qué pasa? Su voz sonaba tensa. Su abuela está en el ABC, el doctor Ruiz. Voy para allá, cortó él. Espéreme en el lobby en 10 minutos. Elena se cambió rápidamente a un vestido más sobrio. En el elevador, repasó mentalmente la historia que habían construido. Su primer encuentro público como pareja sería en un hospital, frente a toda la familia Montero. Daniel la esperaba en su Mercedes, el rostro tenso. ¿Qué le dijeron exactamente? Solo que sufrió una crisis y que requieren su presencia. El trayecto fue silencioso. Elena notó que Daniel apretaba el volante hasta que sus nudillos se ponían blancos. En el hospital, Ana Montero los esperaba. La prima de Daniel era una mujer elegante de 35 años, con el mismo porte aristocrático de la familia. ¿Y ella es?, preguntó, evaluando a Elena. Elena Suárez, mi prometida, respondió Daniel, tomando la mano de Elena. Su palma estaba fría. ¿Cómo está la abuela? Tuvo una arritmia.
Está estabilizada, pero el doctor quiere hablar contigo. Elena se quedó en la sala de espera mientras Daniel entraba a la habitación. Ana se sentó frente a ella, su mirada inquisitiva. «Así que tú eres la misteriosa novia», dijo. Daniel nunca mencionó que estaba saliendo con alguien. Queríamos mantenerlo privado. «¿A qué te dedicas, Elena?» «Soy traductora freelance y consultora cultural». «¿Dónde estudiaste?» «UNAM, después hice una maestría en...» La puerta se abrió. Daniel salió con el doctor Ruiz, su rostro más relajado. «Está preguntando por ti», dijo, mirando a Elena. «Quiere conocerte». Elena se levantó sintiendo el peso de las miradas. Era el momento de la verdad, su primera prueba. Doña Mercedes estaba sentada en la cama, una mujer menuda con ojos intensos que parecían atravesarla. «Con que tú eres la mujer que finalmente atrapó a mi nieto», dijo, extendiendo su mano. «Acércate, quiero verte bien». Elena avanzó, consciente de que su futuro dependía de los próximos minutos. 30 días de mentiras comenzaban ahora. El aroma a jazmín flotaba en la habitación del hospital mientras Elena sostenía la mano de doña Mercedes. Los aparatos médicos emitían un suave pitido rítmico que marcaba los latidos del corazón de la anciana. «Tienes manos de médico, muchacha», observó doña Mercedes, estudiando los dedos de Elena, firmes pero gentiles. Elena contuvo la respiración por un segundo. «Me han dicho que tengo buen pulso», respondió con una sonrisa cautelosa. «Viene de años traduciendo textos». «¿Y qué te hizo fijarte en mi Daniel? No es precisamente el hombre más cálido de México». Daniel, que observaba desde el umbral, se tensó visiblemente. «Su honestidad», respondió Elena, sorprendiéndose a sí misma con la sinceridad en su voz. En un mundo de apariencias, su franqueza resulta refrescante. Doña Mercedes soltó una risa suave que se convirtió en tos. Elena, por instinto, ajustó la posición de las almohadas y alcanzó el vaso de agua, colocando la pajilla en el ángulo correcto. «Veo que tienes experiencia con enfermos», comentó la anciana después de beber. «Mi hermana, ella está enferma también», explicó Elena, notando cómo Daniel se acercaba. «Una aprende con la práctica». «¿Y cómo conociste a mi nieto?» «La versión verdadera, no la que seguramente prepararon para la prensa». Elena sintió que el corazón se le detenía, pero Daniel intervino. «Abuela, necesitas descansar», el doctor Ruiz dijo. «El doctor Ruiz lleva 30 años intentando que descanse, y aquí sigo», cortó doña Mercedes. «Déjame conocer a la mujer que te hizo sentar cabeza». Durante la siguiente hora, Elena improvisó sobre la historia ensayada, entretejiendo detalles de su vida real, su amor por la literatura rusa, las tardes en el café La Habana, su pasión por la medicina alternativa. Doña Mercedes escuchaba con atención. Sus ojos agudos no perdían detalle. «Daniel», dijo finalmente la anciana, «tráeme un té de la cafetería. El de aquí sabe a agua de calcetín». Una vez solos, doña Mercedes apretó la mano de Elena. «No sé qué acuerdo tienen tú y mi nieto», susurró, «pero veo bondad en tus ojos, y él necesita eso más que el dinero que tiene». Elena sintió que el piso se movía bajo sus pies. «Señora, yo...» «No me expliques nada», interrumpió la anciana. «Solo recuerda que las mentiras, por bien intencionadas que sean, tienen pies cortos». Daniel regresó con el té, y la conversación giró hacia temas más ligeros. Cuando las enfermeras anunciaron el fin del horario de visitas, doña Mercedes insistió en que Elena volviera al día siguiente. En el auto, el silencio pesaba entre ellos. «Lo manejaste bien», dijo finalmente Daniel, sin apartar la vista del camino. «Su abuela es una mujer extraordinaria». «Lo es, por eso no puedo decepcionarla». Elena miró por la ventana. Las luces de la ciudad se desdibujaban bajo la lluvia que comenzaba a caer. «¿Crees que sospecha algo?», preguntó. Daniel apretó el volante. «Mi abuela siempre sospecha algo, pero mientras esto la mantenga luchando, habrá valido la pena». Al llegar al penthouse, Marta los esperaba con la cena servida. Se sentaron en extremos opuestos de la mesa de cristal, dos extraños unidos por una mentira cada vez más compleja. «Por cierto», dijo Daniel mientras cortaba su filete, «mañana hay una cena con los inversionistas del nuevo desarrollo en Santa Fe. Se espera que mi prometida asista». Elena asintió, sintiendo el peso de su nuevo papel. Cada día traería una nueva actuación, una nueva prueba. «Descansa», añadió él, levantándose. «Marta te ayudará con el vestido apropiado». Esa noche, en su nueva habitación, Elena llamó a su hermana.
El tratamiento está programado para la próxima semana, le dijo Ana María. Elena, ¿de dónde sacaste el dinero? No te preocupes por eso, respondió, mirando su reflejo en los ventanales. Solo concéntrate en mejorar. Afuera, la Ciudad de México brillaba indiferente a las mentiras que se tejían en sus alturas. La cena con los inversionistas en el St. Regis se desarrollaba como una obra de teatro bien ensayada. Elena, enfundada en un vestido negro de Carolina Herrera que Marta había seleccionado, observaba el ritual de poder y dinero que se desplegaba ante ella. Entonces, ¿cómo logró Daniel Montero finalmente sentar cabeza?, preguntó la esposa de uno de los socios, agitando su copa de vino. El soltero más cotizado de México City. Fue algo inesperado, respondió Elena con la sonrisa practicada. A veces la vida nos sorprende cuando menos lo planeamos. Ana Montero, sentada frente a ella, no perdía detalle de sus movimientos. Durante toda la velada, la prima de Daniel había estado estudiándola con la intensidad de un halcón. ¿Y tu familia, Elena?, preguntó Ana durante el postre. ¿No les pareció apresurado el compromiso? Mi familia es pequeña, respondió Elena recordando el guión. Solo mi hermana menor. ¿Y tus padres? Fallecieron hace años. Daniel, que mantenía una conversación sobre proyectos inmobiliarios, posó discretamente su mano sobre la de Elena. Era la primera vez que la tocaba sin que hubiera público que lo requiriera. Ana, intervino Daniel, ¿cómo va la planificación de la fiesta de compromiso? Todo listo para el sábado, respondió su prima. Aunque hubiera preferido más tiempo para organizarla. Elena sintió que el estómago se le revolvía. Una fiesta significaba más personas, más preguntas, más posibilidades de cometer un error. Después de la cena, en el auto, Daniel rompió el silencio. Ana sospecha algo. Lo sé. Necesitamos ser más convincentes. ¿Más que esto? Elena señaló su vestido de diseñador. ¿Más que pretender que soy parte de tu mundo? Mi prima no es tonta. Necesita ver... El teléfono de Elena sonó interrumpiéndolo. Era el hospital. «Ana María», contestó el pánico filtrándose en su voz. «¿Está bien?» La conversación fue breve. Cuando colgó, sus manos temblaban. «¿Todo bien?», preguntó Daniel. «Sí, solo necesitaban confirmar unos datos para el tratamiento». Daniel la observó por el rabillo del ojo. «¿Cuánto tiempo lleva enferma tu hermana?» 3 años, respondió Elena, sorprendida por la pregunta. «Leucemia». Se hizo un silencio largo, solo interrumpido por el suave ronroneo del motor. «Por eso aceptaste el trato», dijo finalmente él. No era una pregunta. «Por eso aceptaste tú también», respondió Elena. «El amor por la familia nos hace hacer cosas impensables». Al llegar al penthouse, Marta los esperaba con un mensaje. Doña Mercedes había preguntado por Elena. «Iré mañana temprano», dijo Elena dirigiéndose a su habitación. «Te acompaño», respondió Daniel. «La abuela... ella realmente te aprecia». Elena se detuvo en el pasillo. «¿No te preocupa que esto se nos vaya de las manos? Las mentiras tienen una forma de crecer. Ya estamos aquí», cortó él. «Solo son 23 días más». Esa noche, Elena no pudo dormir. Desde su ventana, observó las luces de la ciudad pensando en su hermana, en doña Mercedes, en las máscaras que todos llevaban. En su mesa de noche, la invitación a la fiesta de compromiso brillaba como una amenaza silenciosa. El reloj marcaba las 3:17 a.m. cuando Elena recibió la llamada. Se deslizó silenciosamente hasta el balcón del penthouse, cerrando la puerta de cristal tras ella. «Doctora Suárez». La voz de Carmen temblaba. «El niño está ardiendo en fiebre y las convulsiones volvieron. ¿Le diste el medicamento que te dejé?» «Sí, pero no baja. El Seguro Popular no nos cubre la hospitalización y...» Elena cerró los ojos, haciendo cálculos mentales. Parte del primer millón ya estaba comprometido para el tratamiento de Ana María, pero todavía quedaba un margen. «Llévalo a la clínica San Ángel. Pregunta por el doctor Ramírez. Él está avisado. Yo me encargo de los gastos». No notó que Daniel estaba en la terraza hasta que colgó. «¿Problemas para dormir?», preguntó él con una taza de café en la mano. «El calor», mintió Elena. «¿Y usted?» «Dejemos el usted. Se supone que estamos comprometidos». Daniel se acercó al barandal. «¿Quién es Carmen?» Elena sintió que el corazón se le detenía. ¿Hace cuánto está escuchando? Lo suficiente para saber que sigues ejerciendo como médica, a pesar de no tener licencia. El silencio que siguió fue denso como la humedad de la madrugada capitalina. «No es lo que piensa», comenzó Elena.
No, porque parece que estás usando el dinero del contrato para atender pacientes ilegalmente. Son familias que no tienen acceso a... Es fraude, cortó Daniel, y podrías ir a la cárcel. Va a denunciarme. Daniel la miró largamente. En pijama y sin su usual traje de poder, parecía más humano. No, respondió finalmente, pero necesito saber en qué estás metida. Si esto explota, son solo consultas básicas, explicó Elena. Familias de mi antiguo barrio, niños que el sistema ha abandonado. Les consigo medicamentos, los refiero a médicos amigos, pago algunas cuentas. Con mi dinero, con el dinero que me está pagando por mentirle a su abuela moribunda, replicó Elena. ¿Quién está cometiendo el verdadero fraude aquí? Daniel se pasó una mano por el cabello, desordenándolo. ¿Cuántos pacientes tienes? 7 familias, todos niños con enfermedades crónicas. Como tu hermana. Elena asintió, la garganta apretada. Muéstrame, dijo repentinamente Daniel. ¿Qué? Muéstrame dónde atiendes a estos niños. Ahora. Son las 3 de la mañana. Y acabas de mandar a un niño con convulsiones a la clínica. Vamos. Media hora después, el Mercedes negro se detenía frente a la clínica San Ángel. Carmen esperaba en urgencias con Miguel, su hijo de 6 años. Doctora Elena, sollozó la mujer al verla. Daniel observó en silencio cómo Elena examinaba al niño, cómo hablaba con el médico de guardia, cómo manejaba la situación con una autoridad natural que no le había visto antes. Cuando salieron de la clínica, 2 horas después Miguel dormía estable. ¿Ahora entiende?, preguntó Elena en el auto. Entiendo que eres más de lo que aparentas, respondió Daniel, y que este arreglo nuestro es más peligroso de lo que pensé. El amanecer comenzaba a teñir el cielo cuando regresaron al penthouse. Daniel, llamó Elena antes de entrar a su habitación. Gracias por no... No he decidido qué hacer con esta información, interrumpió él. Pero por ahora, tu secreto está a salvo. Después de todo, todos tenemos algo que ocultar. La sala de espera del hospital ABC se había convertido en el escenario habitual de sus tardes. Elena dividía su tiempo entre las visitas a doña Mercedes y las consultas clandestinas de sus antiguos pacientes, ahora en un consultorio prestado por el doctor Ramírez. ¿Café? Daniel apareció a su lado, ofreciéndole un vaso de la cafetería. Gracias, respondió Elena, sorprendida por el gesto. Desde la noche de las convulsiones de Miguel, algo había cambiado entre ellos. La abuela está preguntando por ti, dijo él, sentándose. Dice que tienes mejor mano para las inyecciones que las enfermeras. Elena sonrió débilmente. En los últimos días había estado ayudando con los cuidados básicos de doña Mercedes, incapaz de resistir su instinto médico. «Daniel», Ana Montero apareció en el pasillo. «El notario está aquí». «¿Notario?», preguntó Elena. «Asuntos familiares», respondió él levantándose. «Quédate con la abuela». En la habitación, doña Mercedes estaba más lúcida que en días anteriores. «Niña», llamó a Elena, «acércate, necesito decirte algo». Elena se sentó junto a la cama, tomando la mano arrugada entre las suyas. «He vivido lo suficiente para reconocer cuando alguien está jugando un papel», dijo la anciana. «Y tú, mi querida, eres una excelente actriz». El monitor cardíaco pareció ralentizarse por un momento. «Señora Mercedes, no me interrumpas», cortó suavemente. «No sé qué arreglo tienen tú y mi nieto, pero veo cómo lo miras cuando crees que nadie observa, y cómo él te mira a ti». Elena sintió que el rubor le subía por el cuello. «Las enfermeras hablan», continuó doña Mercedes. «Dicen que tienes manos de doctora, que conoces los procedimientos mejor que algunas residentes. Yo solo... Tu hermana no es la única razón por la que aceptaste este trato, ¿verdad?». El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de pasos acercándose. Daniel y Ana regresaban con el notario. «Piensa en lo que te dije», susurró doña Mercedes antes de que entraran. Esa noche, en el penthouse, Elena no podía dormir. Las palabras de la anciana resonaban en su mente. Se levantó para tomar agua y encontró a Daniel en la cocina, revisando documentos. «¿Insomnio otra vez?», preguntó él. «Algo así», respondió notando los papeles esparcidos. «¿El testamento?». Daniel asintió. «La abuela quiere dejar todo en orden». «Daniel», Elena dudó. «¿Qué pasará cuando esto termine? ¿Te preocupa el dinero?». «No», respondió ella con firmeza. «Me preocupa tu abuela. Me preocupan mis pacientes. Me preocupa que estemos creando más daño que bien con esta mentira». Daniel guardó silencio por un momento.
mirándola con una intensidad que la hizo estremecer. A veces, dijo finalmente, las mentiras nos llevan a verdades que no esperábamos encontrar. El teléfono de Elena vibró. Otro mensaje del doctor Ramírez sobre uno de sus pacientes. «Ve», dijo Daniel sorprendiéndola. «Sé que tienes una emergencia. El chofer te llevará. Pero solo ten cuidado. Y Elena», añadió cuando ella se dirigía a la puerta, «gracias por cuidar de mi abuela». En el ascensor, Elena se permitió un momento de vulnerabilidad. Quedaban 18 días de contrato, y cada vez era más difícil recordar que todo era una actuación. Los jardines de la hacienda San Joaquín resonaban con la música de la boda de Alejandro Montero, primo segundo de Daniel. El evento servía como precursor de la fiesta de compromiso que Ana organizaba para la siguiente semana. «¿Bailamos?», preguntó Daniel, extendiendo su mano hacia Elena. «Mi tía Beatriz no deja de señalar que no nos hemos movido de la mesa». Elena aceptó, permitiendo que la guiara hacia la pista. El vestido color esmeralda que Marta había elegido se movía suavemente con cada paso. «Tu prima no deja de vigilarnos», murmuró Elena mientras se movían al ritmo de un bolero. «Ana siempre ha sido sobreprotectora», respondió Daniel, ajustando su agarre en la cintura de Elena. «Desde que murieron mis padres». «¿Qué les pasó?» «Accidente aéreo. Iban a Monterrey por negocios». Su voz se tensó. Tenía 12 años. Elena sintió el impulso de acercarse más, ofreciendo un consuelo silencioso que no estaba en el contrato. «La abuela me crió», continuó él. «Me enseñó que los negocios sin ética no valen nada». Irónico, ¿no? ¿Por eso construyes hospitales en zonas marginadas? Daniel la miró sorprendido. «Leo los reportes empresariales», explicó Elena. «Las clínicas comunitarias en Iztapalapa, el centro oncológico en Ecatepec, proyectos que apenas cubren costos», admitió él. «El consejo los odia». La música cambió a una balada más lenta. Elena sintió el calor de su mano en la espalda, el aroma de su loción. «Daniel», susurró, «¿alguna vez te preguntas si...?» «No», cortó él, «no podemos». Pero no se alejó. Siguieron bailando, más cerca de lo necesario para mantener las apariencias. «Elena», Ana apareció junto a ellos. «Doña Mercedes está al teléfono. Quiere hablar contigo». En la biblioteca de la hacienda, Elena tomó la llamada. «Abuela, está todo bien». «Mejor que nunca», respondió la anciana. «Acabo de ver las fotos que Ana envió del baile. Se ven hermosos juntos». Elena cerró los ojos, la culpa pesando en su pecho. «Mi nieto sonríe», continuó doña Mercedes. «No lo veía sonreír así desde antes del accidente. Señora, solo prométeme algo. Cuando todo esto termine, sé honesta contigo misma sobre lo que realmente sientes». La llamada terminó dejando a Elena con un nudo en la garganta. Cuando regresó al salón, Daniel bailaba con una prima lejana. «Se ven bien juntos», comentó Ana, apareciendo a su lado. «Casi podría creer que es real». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Disculpa?» «Oh, vamos, Elena. ¿Realmente creíste que no investigaría?» Ana sorbió su champagne. «La pregunta es, ¿qué ganas tú con este arreglo? No sé de qué hablas». «Claro que lo sabes. Y por el bien de todos, espero que este teatrito termine pronto, antes de que alguien salga lastimado». Ana se alejó dejando a Elena paralizada. En la pista, Daniel la buscó con la mirada. 15 días. Solo quedaban 15 días para que el contrato terminara. ¿Por qué entonces la idea de irse le dolía cada vez más? «La quimioterapia no está funcionando como esperábamos», explicó el doctor Ruiz, mientras Elena sostenía la mano de Ana María. «Necesitamos considerar un trasplante de médula ósea». El consultorio del hospital parecía más pequeño que nunca. Elena apretó los documentos en su regazo. «¿Cuál es el pronóstico sin el trasplante?», preguntó, su voz profesional enmascarando el terror. 6 meses, máximo». Ana María, pálida en la silla de rueda, apretó la mano de su hermana. «Elena, ¿no podemos pagar?» «Sí podemos», interrumpió Elena. «¿Cuándo podemos empezar los estudios de compatibilidad?» Saliendo de la consulta, su teléfono vibró. «Daniel, la abuela pregunta por qué no ha sido hoy». Su voz sonaba tensa. «Ana está sugiriendo que deberíamos repensar la fiesta de compromiso». Elena miró a su hermana, que esperaba junto a la enfermera para su siguiente tratamiento. «Lo siento, tuve una emergencia familiar. Ana María necesita un trasplante».
El silencio al otro lado de la línea se extendió por varios segundos. ¿Cuánto? No te estoy pidiendo... ¿Cuánto, Elena? 1,5 millones mínimo. Su voz se quebró. Pero este no es tu problema. Ven al penthouse cuando puedas. Necesitamos hablar. Elena pasó el resto de la tarde con su hermana, recordando los días antes de la enfermedad, cuando Ana María soñaba con ser bailarina. No soy tonta, ¿sabes?, dijo repentinamente su hermana. Sé que algo está pasando. Los tratamientos, el dinero... Ana María, vi tu foto en Quién, el empresario Daniel Montero y su misteriosa prometida. Sus ojos, idénticos a los de Elena, la atravesaron. ¿En qué te metiste, hermana? Elena sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Hice lo que tenía que hacer. ¿A qué costo? Cuando llegó al penthouse esa noche, encontró a Daniel en la terraza, un vaso de whisky en la mano. Ana sabe todo, dijo sin preámbulos, y amenaza con decírselo a la abuela. Elena se dejó caer en una silla. Tu prima no es la única. Mi hermana también sospecha. Esto se está descontrolando. Podemos terminar el contrato ahora, sugirió Elena. Inventar una ruptura. ¿Y el trasplante de Ana María? No es tu responsabilidad. Daniel se acercó, su rostro inusualmente vulnerable. ¿Y si quiero que lo sea? Daniel, las mentiras se están convirtiendo en verdades, Elena, y no sé cómo manejarlo. Se miraron en la penumbra, el aire cargado de palabras no dichas. Tu abuela, comenzó Elena. Mi abuela nos ve más claramente que nosotros mismos, interrumpió él. Siempre lo ha hecho. El teléfono de Elena sonó rompiendo el momento. Era el hospital. Es Ana María, dijo, palideciendo mientras escuchaba. Tuvo una recaída. Necesito... Vamos. Daniel tomó sus llaves. Te llevo. En el elevador, sus manos se rozaron. Ninguno se apartó. Las mentiras tenían fecha de caducidad, pero los sentimientos no entendían de contratos. La terraza del Club de Industriales brillaba bajo las luces de la Ciudad de México. La familia Montero al completo se había reunido para la cena previa a la fiesta de compromiso. Elena, sentada entre Daniel y doña Mercedes, sentía el peso de cada mirada. Elena, querida, llamó Beatriz, la tía de Daniel. Ana nos dice que no han elegido fecha para la boda. Queremos tomarnos nuestro tiempo, respondió Daniel, su mano encontrando la de Elena bajo la mesa. El gesto, que antes era puramente teatral, ahora llevaba un calor diferente. El tiempo es un lujo, murmuró doña Mercedes, su voz más débil que de costumbre. La cena transcurría entre conversaciones sobre negocios y planes futuros cuando un grito interrumpió todo. Uno de los meseros se había desplomado cerca de su mesa. ¡Ayuda!, gritó otro empleado. ¡No respira! Sin pensarlo, Elena se levantó de un salto. En segundos estaba junto al hombre. «Necesito espacio», ordenó, su voz transformada. ¿Alguien tiene una pluma? «Aquí». Daniel apareció a su lado entregándole una Mont Blanc. Elena desarmó la pluma con precisión quirúrgica. El mesero presentaba todos los signos de un shock anafiláctico. «Traigan el botiquín de primeros auxilios», indicó mientras realizaba una traqueotomía de emergencia con la pieza de la pluma. «Y llamen a una ambulancia». La familia Montero observaba en silencio mientras Elena trabajaba con la eficiencia de años de práctica médica. «Mantén la calma», susurraba al mesero. «La ayuda viene en camino». Cuando los paramédicos llegaron, elogiaron la intervención. «Le salvó la vida, doctora», dijo uno de ellos. Elena se congeló. Daniel, a su lado, tensó la mandíbula. «No soy...», comenzó ella. «Elena era médico», interrumpió Ana, su voz cortante. «¿No es así, querida? ¿Por qué no nos habías contado?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena miró a Daniel, buscando ayuda. «Mi prometida prefiere no hablar de su pasado en la medicina», intervino él, su voz firme. «Respetamos su decisión». «¿Y por qué dejaste de ejercer?», presionó Ana. «Suficiente». La voz de doña Mercedes, aunque débil, cortó el aire como un cuchillo. «Esta noche es para celebrar, no para interrogatorios». Pero el daño estaba hecho. Durante el resto de la cena, las miradas especulativas no cesaron. En el auto de regreso, el silencio pesaba. «Lo siento», murmuró Elena. «No pude evitar...». «Salvaste una vida», cortó Daniel. «No te disculpes por eso. Pero ahora tienen más preguntas. Ana puede pensar lo que quiera,
Daniel detuvo el auto frente al penthouse. Elena, sobre el trasplante de tu hermana. Daniel, no. Escúchame. He estado pensando... El teléfono de Elena sonó. Era el doctor Ramírez. Miguel tuvo otra crisis, dijo ella después de colgar. Necesito ir. Daniel arrancó el auto sin decir palabra. Mientras conducían hacia la clínica, Elena se dio cuenta de que ya no necesitaba darle la dirección. Las mentiras se desmoronaban, pero algo más fuerte estaba tomando su lugar. La luz mortecina del amanecer se filtraba por las ventanas de la clínica San Ángel cuando Elena terminó de revisar a Miguel. Daniel la esperaba en el pasillo, 2 cafés en mano. Su temperatura se estabilizó, dijo ella, aceptando el café. Pero necesitará un nuevo protocolo de tratamiento. ¿Cuánto? Daniel, ya haces demasiado. No me respondiste cuando te pregunté por qué dejaste de ejercer, interrumpió él. ¿Tiene que ver con estos niños? Elena se dejó caer en una de las sillas de plástico del pasillo. El cansancio de las últimas semanas pesaba en sus hombros. Hace 3 años, comenzó. Trabajaba en el Instituto Nacional de Pediatría. Teníamos un programa piloto de tratamientos experimentales para casos terminales. Daniel se sentó a su lado, en silencio. Los protocolos oficiales. Había tanta burocracia, tanto papeleo. Mientras tanto, los niños morían esperando aprobaciones. Su voz se quebró. Así que empecé a desviar medicamentos, a falsificar documentos para que pacientes sin recursos accedieran a tratamientos costosos. Te descubrieron. Un auxiliar administrativo notó las discrepancias. Me dieron 2 opciones: renunciar voluntariamente o enfrentar cargos penales. ¿Por eso aceptaste el contrato? ¿Para seguir ayudando? Elena asintió. El dinero no era solo para Ana María. Miguel, Carmen, las otras familias necesitaban ayuda. Daniel guardó silencio por varios minutos, su café enfriándose sin tocar. Ven conmigo, dijo finalmente, levantándose. ¿A dónde? Necesito mostrarte algo. Condujo a través de la ciudad que despertaba hasta llegar a un edificio en construcción en Iztapalapa. El guardia los dejó pasar sin preguntas. ¿Qué es este lugar? Mi nuevo proyecto, respondió Daniel, guiándola por los pasillos a medio terminar. O mejor dicho, nuestro nuevo proyecto. Se detuvo frente a unos planos en la pared. Elena los estudió, su boca abriéndose en comprensión. ¿Una clínica pediátrica? Con un programa especial para casos como los tuyos, sin burocracia, sin papeleo innecesario. Daniel la miró intensamente. Solo necesito un director médico que entienda realmente lo que estos niños necesitan. Daniel, tu licencia médica puede ser reinstaurada. Tengo los mejores abogados trabajando en ello. ¿Por qué harías esto? Porque te amo. Las palabras cayeron entre ellos como una bomba. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El contrato. Al diablo el contrato, cortó él. Esto dejó de ser un acuerdo de negocios hace tiempo y lo sabes. Elena dio un paso atrás, abrumada. Tu familia... Mi abuela tenía razón, continuó Daniel. Necesitaba a alguien que me recordara que hay cosas más importantes que el dinero y el poder. Su teléfono sonó, rompiendo el momento. Era Ana. La abuela tuvo otra crisis, dijo Elena después de colgar. Está preguntando por nosotros. Daniel tomó sus manos. Esta conversación no ha terminado. Mientras conducían hacia el hospital, Elena miró los planos que Daniel le había dado. En el encabezado, el nombre provisional del proyecto: Clínica Pediátrica Mercedes Montero. Las mentiras se habían terminado, pero la verdad era más aterradora que cualquier ficción. El monitor cardíaco de doña Mercedes marcaba un ritmo irregular cuando Elena y Daniel llegaron a la habitación. Ana los esperaba afuera, su rostro una máscara de acusación contenida. Necesitamos hablar, dijo, arrastrando a Elena hacia la sala de espera. Ahora. Daniel intentó intervenir, pero su abuela lo llamó desde dentro. Elena siguió a Ana, preparándose para lo inevitable. Encontré esto. Ana extendió una carpeta. El contrato original. Roberto Vega debería ser más cuidadoso con sus archivos. Elena tomó la carpeta con manos temblorosas. Lo curioso, continuó Ana, es que la firma de mi tía Mercedes está en él. ¿Qué? Al principio no lo entendía. ¿Por qué mi tía orquestaría este teatro? Ana se sentó, repentinamente exhausta, hasta que revisé las fechas. El contrato se firmó el día después de que Daniel rechazara fusionar Montero Desarrollos con Grupo Valencia. No entiendo. Valencia Construcciones, explicó Ana, la empresa de tu padre.
Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Mi padre murió hace años. Eduardo Valencia murió en 2010, dejando en la ruina a su empresa y a su familia. Su hija mayor, Elena Valencia, desapareció después del escándalo. Cambió su apellido a Suárez, el apellido de soltera de su madre. Las paredes parecían cerrarse alrededor de Elena. Mi tía lo sabía todo, continuó Ana. Sabía quién eras cuando orquestó este arreglo. La pregunta es, ¿lo sabías tú? No. La voz de Elena era apenas un susurro. Yo solo necesitaba el dinero para Ana María. ¿Y ahora? ¿Sigues necesitando solo el dinero? Antes de que Elena pudiera responder, Daniel apareció en el pasillo. La abuela quiere vernos, dijo. A los 3. Doña Mercedes estaba sentada en su cama, más lúcida que en días. Es hora de la verdad, anunció la anciana. Elena, querida, perdóname por este juego. Abuela, comenzó Daniel, ¿de qué hablas? Yo contraté a Elena, confesó Mercedes. O mejor dicho, contraté a Roberto para que la encontrara y arreglara este encuentro. ¿Por qué? La voz de Daniel sonaba estrangulada. Porque necesitabas recordar por qué construimos este imperio. Mercedes tomó la mano de su nieto. Tu padre y Eduardo Valencia eran socios, amigos. Cuando Eduardo murió, prometimos cuidar de sus hijas, pero tú te habías convertido en alguien que solo veía números. Elena sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero los sentimientos, comenzó ella. Esos no los planifiqué, sonrió Mercedes. Eso fue un regalo del destino. Daniel se alejó de la cama, su rostro una máscara de emociones contenidas. Todo fue una mentira, dijo. No todo, respondió Elena. Lo que siento, ¿cómo puedo creerte ahora? Daniel, intervino Mercedes. El amor verdadero nace incluso de las mentiras más grandes. Mira a tu alrededor, la clínica que estás construyendo, los niños que Elena ayuda, el cambio en ti. El silencio que siguió fue interrumpido por una alarma del monitor cardíaco. «Abuela», Daniel se acercó preocupado. «Estoy bien», sonrió Mercedes. «Solo cansada». «Elena, querida, ¿podrías revisar mis medicamentos?» Mientras Elena ajustaba el goteo, sintió la mirada de Daniel sobre ella. Ya no había marcha atrás. Todas las verdades estaban sobre la mesa. La pregunta era, ¿qué harían con ellas? La mañana que debía ser de la fiesta de compromiso, Elena dejó el penthouse antes del amanecer. Sobre la mesa del comedor, un sobre blanco con el nombre de Daniel. «Querido Daniel, cuando firmé el contrato creí que estaba haciendo lo correcto por las razones equivocadas. Ahora sé que hice lo equivocado por las razones correctas. Mi padre destruyó tu familia una vez. No puedo permitir que su apellido lo haga de nuevo. Valencia o Suárez. Sigo siendo la hija del hombre que traicionó a los Montero. Doña Mercedes intentó reparar el pasado a través de nosotros, pero algunas deudas no pueden pagarse con mentiras, ni siquiera con amor. El dinero del contrato está intacto en la cuenta que me proporcionaste. Usaré mis ahorros para el tratamiento de Ana María. Miguel y los otros niños, cuídalos por mí. La clínica que estás construyendo será su salvación. Estos 30 días me enseñaron que el amor verdadero no se puede contractar, pero tampoco se puede contener. Te amo, Daniel, lo suficiente para alejarme. Perdóname. Elena. Daniel encontró la carta 3 horas después. Para entonces, el departamento de Elena en la Narvarte estaba vacío y su teléfono desconectado. «¿Dónde está?», exigió a Roberto Vega en su oficina. «No lo sé», respondió el abogado, «pero dejó esto para ti». Un segundo sobre. Dentro, los documentos de la clínica pediátrica, firmados y notariados. En la última página, una nota. Los niños no deberían pagar por los errores de sus padres. «Daniel», Ana apareció en la puerta. «La abuela quiere verte. Es urgente». En el hospital Mercedes lo esperaba con una sonrisa cansada. «El amor», dijo cuando él entró, «es la única mentira que se convierte en verdad cuando se confiesa». «Se fue», respondió él, sentándose junto a la cama. «¿Y la dejarás ir?» «Es una Valencia». «Es Elena», corrigió Mercedes. «La mujer que salvó a ese mesero sin pensarlo, que cuida niños sin recursos, que renunció a su carrera por hacer lo correcto. La mujer que te enseñó a ser humano de nuevo». Daniel miró por la ventana del hospital. En algún lugar de la ciudad, Elena estaba diciendo adiós. «A veces», continuó su abuela, «el perdón no es solo para quien lo recibe, sino para quien lo da». El teléfono de Daniel vibró. Un mensaje del doctor Ramírez.
Ana María está en crisis. Elena está aquí. 30 días habían terminado, pero algunas historias necesitan más que un mes para ser contadas. El nuevo pabellón pediátrico del Hospital Mercedes Montero brillaba bajo el sol de mediodía. Elena ajustó su bata blanca mientras revisaba el expediente de su último paciente, Miguel, ahora en remisión completa. «Doctora Valencia», llamó una enfermera desde el pasillo. «La junta directiva está esperando». Elena sonrió ante el uso de su apellido original. Después de tanto tiempo, había aprendido a llevarlo con orgullo, no como una carga. La sala de juntas estaba llena cuando entró. En la cabecera, Daniel presidía la reunión mensual, su presencia tan imponente como siempre. «La doctora Valencia nos presentará los resultados del primer semestre», anunció, sus ojos encontrándose brevemente con los de ella. Elena proyectó las estadísticas. 120 niños atendidos, 80% de tasa de recuperación, programas de prevención en zonas marginadas. «El modelo funciona», concluyó. «Podemos expandirlo a otras zonas de la ciudad». Después de la junta, Daniel la alcanzó en el pasillo. «¿Cómo está Ana María?» «El trasplante fue un éxito», respondió Elena. «Los médicos dicen que podrá regresar a bailar en unos meses». Se hizo un silencio cómodo entre ellos. El tipo de silencio que solo pueden compartir dos personas que han atravesado una tormenta juntos. «La abuela pregunta por ti», dijo él. «Dice que las enfermeras no son tan gentiles con las inyecciones». Elena sonrió. Doña Mercedes, contra todo pronóstico, había mejorado notablemente en los últimos meses. «Daniel», comenzó ella. «Sobre nosotros. Te extraño», interrumpió él. «Cada día. Las mentiras. Se acabaron hace tiempo. Esto es quien somos ahora. Tú, yo, este hospital, los niños que ayudamos». Elena miró a su alrededor, los pasillos llenos de vida, los niños jugando en la sala de recuperación, el legado que habían construido juntos. «¿Crees que podamos empezar de nuevo?», preguntó ella. «¿Sin contratos esta vez?». Daniel tomó su mano como lo había hecho tantas veces durante aquellos 30 días. «Creo que nunca realmente terminamos», respondió. En su oficina, el contrato original descansaba en un marco, un recordatorio de cómo las mejores verdades a veces nacen de las mentiras más grandes. Y en algún lugar del hospital, doña Mercedes sonreía, sabiendo que algunos contratos están escritos no en papel, sino en el corazón.